Buenos días, estudiantes del Liceo Nuestra Señora de Torcoroma. Hoy continuaremos con las temáticas de la clase de biología del grado séptimo, más en específico con el tema de nutrición en seres vivos. Bueno, antes de comenzar con los temas que se abordarán hoy en la clase de hoy, es necesario recordar la definición de qué es nutrición. Entonces, la nutrición, o la definición más sencilla que se encuentra en nutrición, es que son el conjunto de procesos que permiten a los seres vivos incorporar alimentos para obtener de ellos los nutrientes que contienen y así también poder obtener energía que se requiere para realizar las funciones vitales, la reparación de partes celulares o tejidos que se encuentren dañados o deteriorados. Es decir, que a partir de estos nutrientes de este proceso de nutrición se podrá obtener materia prima que podrá ser utilizada para reparar estos tejidos que ya se encuentran gastados o deteriorados con el pasar del tiempo. Y también obtener los materiales necesarios o la materia prima para el desarrollo y crecimiento del ser vivo. Entre los seres vivos se podría dar una clasificación general de dos tipos. Los primeros son seres autótrofos, que son seres vivos que pueden crear o producir sus propios alimentos a partir de biomoléculas muy sencillas como son las biomoléculas inorgánicas, como es el caso del agua, del dióxido de carbono, del oxígeno y ciertos otros minerales que se pueden encontrar en la tierra. Y están también los seres heterótrofos, que son todo lo contrario a los autótrofos, ya que son seres que no pueden producir sus propios alimentos, sino que necesitan alimentarse de los producidos por otros seres vivos. Entre los seres autótrofos, el más reconocido, se podría decir que el más conocido de estos, son las plantas, las cuales pues hacen su proceso de nutrición basándose en un proceso muy conocido que es la fotosíntesis, que simplemente necesita energía del sol, agua, unos cuantos minerales de la tierra y dióxido de carbono. Mientras que en el otro extremo, en los heterótrofos, tenemos a los animales. Ya dependiendo de qué tipo sea su alimentación, podemos encontrar carnívoros, omnívoros o herbívoros. El proceso de nutrición es diferente en cada uno de estos dos. Es decir, cada uno tiene una serie de pasos diferentes para el proceso de nutrición. Entonces, viendo primero el caso de los seres autótrofos, encontramos que todo inicia con una fase de absorción, que es la obtención, o como lo dice su propio nombre, absorber la materia prima, que en este caso serían los alimentos, o más en específico en los autótrofos, las biomoléculas inorgánicas y minerales necesarias para el proceso de nutrición, que después pasarían a una segunda fase que sería un proceso de circulación, en el cual ellos van a transportar a ciertas regiones de la planta, a ciertas partes específicas donde son necesarias unos minerales en específico, unos biomoléculas en específico, para ya sea almacenar o para la producción ya de su alimento. Después vendrá un proceso de evapotranspiración, que es en el proceso en el cual se evaporan o se liberan el exceso de agua que pueda contener la planta, que se obtuvo en el proceso de absorción de los minerales y de las biomoléculas inorgánicas. Pasaríamos después a una fase de metabolismo, que como hemos visto en clase, son una serie de reacciones por el cual va a haber una transformación o se utiliza una materia prima, en este caso las biomoléculas inorgánicas y los minerales, para poder producir su alimento. Estos son el metabolismo, y estos procesos, estas reacciones son conocidas como las rutas metabólicas. Y también tenemos al final un proceso de excreción, que es cuando se elimina todo ese exceso de alimentos, o en este caso de materias primas, que ya no son necesarias para la planta, que son desecho. Después podemos ver también el proceso de nutrición de heterótrofos, que tiene una cierta cantidad más de pasos, pero que son también muy sencillos, como es el caso de la respiración y
la digestión. Este proceso de nutrición empieza con la ingestión, que es ingerir los alimentos que son necesarios para obtener ciertos tipos de nutrientes. En específico, ¿cuáles? Biomoléculas orgánicas, como es el caso de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, o también las vitaminas y minerales. Después vendrá un proceso de digestión, que es un proceso de descomposición de los alimentos para poder obtener estas biomoléculas anteriormente nombradas de manera libre, que será el proceso por el que podrán ser transportadas en el organismo. De la mano se podría decir que viene el proceso de absorción y respiración. La absorción es cuando estos materias primas, estas biomoléculas, son absorbidas por el organismo, y para que pueda hacerse este proceso se necesita un proceso de respiración, es decir, de utilización de oxígeno para que pueda desarrollarse sin ningún inconveniente el proceso de digestión y absorción de estas materias primas. Después tendremos un proceso de circulación, que al igual que en los seres autótrofos es el transporte de ciertos lugares específicos de la parte de la célula u órganos de los biomoléculas, de los nutrientes, para poder desarrollar ya lo que son las rutas metabólicas, es decir, de realizar el metabolismo en los seres heterótrofos. Y finalmente se tendría un proceso de excreción, por el cual se van a eliminar los desechos, todos esos excesos que se obtuvieron de los alimentos y que no son necesarios para el cuerpo, o también lo que se tenga sobrante de los procesos de las rutas metabólicas. Ahora, estos son los procesos de nutrición generales de los seres vivos, autótrofos y heterótrofos, pero no todos los seres vivos van a tener el mismo tipo de nutrición. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de seres vivos. Entonces encontramos que existen 5 reinos de la naturaleza, que se dividen en seres procariotas y eucariotas. Los seres procariotas son seres que tienen un tipo de célula un poco más primitiva. En términos sencillos, son seres que tienen células que no tienen núcleo, ni tampoco tienen organelos. Mientras que las eucariotas son células, se podría decir, como más modernas, más avanzadas, porque son células que tienen ya núcleo y diferentes organelos que les ayudan en el proceso de nutrición y otros procesos necesarios para la vida. Los seres procariotas de células primitivas son unicelulares, es decir, son seres que solo tienen o que están compuestos solo de una célula, mientras que los eucariotas son seres vivos que pueden ser unicelulares o pluricelulares, es decir, que ya están compuestos por 2 o más células. Estos 5 reinos son el reino monera o el reino bacteria, el reino protoctista o reino protista, el reino fungi o reino hongo, el reino planta y el reino animal. Hay que aclarar algo antes de continuar, y es que el reino hongo y el reino planta se suelen relacionar. Es decir, mucha gente llega a creer que los hongos son plantas, pero hoy vamos a ver o vamos a explicar por qué se divide el reino hongo y el reino planta. Entonces vamos a hablar de la nutrición, ingestión y digestión en los diferentes reinos de la naturaleza. Primero hablaremos del reino monera o el reino bacteria. Existen en este reino 2 tipos de seres o de 2 tipos de bacterias según su nutrición. Al igual que la clasificación general, hay bacterias con nutrición autótrofa y otras que tienen una nutrición heterótrofa. De las bacterias autótrofas encontramos 2 tipos: las bacterias fotoautótrofas o cianobacterias, que son bacterias que pueden producir sus alimentos a partir de dióxido de carbono, CO2, y de luz solar. Por eso reciben el nombre de fotoautótrofas. Este proceso lo realizan a partir o gracias a una parte muy importante que se llama el
cloroplasto. A partir de este cloroplasto pueden realizar el proceso de fotosíntesis para la obtención de nutrientes. Y tenemos también las quimiautótrofas, que a partir de la descomposición de CO2 pueden obtener sus nutrientes, pero a diferencia que de las fotoautótrofas no necesitan la luz del sol, es decir, simplemente del CO2. Y estas quimioautótrofas las podemos encontrar en regiones de temperaturas extremas, como es en el caso de volcanes, mientras que las fotoautótrofas las podemos encontrar en lagos o lagunas y tienen un color aparente verde. También tenemos bacterias heterótrofas, que como su nombre lo indica son organismos unicelulares procariotas que utilizan biomoléculas orgánicas y minerales para obtener energías necesarias para crecer, sobrevivir y reproducirse. ¿Cuáles son esas biomoléculas orgánicas que necesitan? Las que hemos nombrado en clase y que acabamos de repasar también: carbohidratos, lípidos y proteínas. De estas bacterias heterótrofas hay una clasificación de 3 dependiendo de qué función pueda cumplir en ciertas cadenas tróficas. Después vemos el reino protista. El reino protista se puede separar en 2 tipos: en los seres autótrofos o las algas y en los seres heterótrofos o protozoos. De los seres autótrofos encontramos, ya como mencioné anteriormente, a las algas, pues que son seres que pueden realizar un proceso de fotosíntesis, y en los heterótrofos están los protozoos, que se separan o se clasifican en pseudópodos, que son los que tienen una forma alargada, como se puede ver en la imagen, de color rosado, es decir, ellos tienden a alargar su forma para poderse mover y obtener, cazar a sus presas, obtener los nutrientes. Después vemos también a los ciliados, que son los que tienen en la parte de abajo, que parece que tuvieran una especie de pelos, que son los cilios, que son los que también se mueven y obtienen sus nutrientes. Y los flagelados, que son los que parece que tuvieran una especie de cola, que es con la que también hay movimiento y obtienen también sus nutrientes. Entonces, como se mencionó anteriormente, las algas son organismos eucariotas fotosintéticos uni o pluricelulares, es decir, podemos encontrar unicelulares de una sola célula, que son algas microscópicas, y algas del tipo pluricelular, como las que vemos en la imagen a la parte izquierda. Las algas, al igual que como se mencionó anteriormente, las bacterias fotoautótrofas contienen cloroplastos. Estos son necesarios porque son los necesarios o los que les permiten realizar el proceso de fotosíntesis. Ahora, no solo existe un tipo de cloroplasto, sino que existen varios tipos de estos mismos. ¿Qué es lo que le confiere el cloroplasto a las algas? En primera medida, poder absorber una cierta cantidad menor o mayor de luz solar, y también el color, el pigmento que presenta el alga. Entonces encontramos algas verdes que tienen un cierto tipo de clorofila o de cloroplasto, algas rojas y algas pardas. El cloroplasto de las algas rojas tiene una mayor capacidad de obtener energía del sol, de almacenarla, porque estas algas se encuentran en lugares donde no es muy común que llegue una gran cantidad de luz solar, es decir, los rayos del sol que llegan a esas regiones son muy pocas. Entonces las podemos encontrar en lugares muy remotos o de unas muy bajos, como es el caso en el fondo de los mares. Las pardas también tienen una capacidad de obtención de gran cantidad de energía de luz del sol, pero no tanto como las algas rojas, entonces las podemos encontrar en regiones un poco más superiores. Y las algas verdes son las que encontramos en regiones un poco más altas, como es en el caso de lagunas
o también en los mares, pero en las partes más superficiales, y son las que tienen un tipo de clorofila o de cloroplasto que absorbe una gran cantidad de luz solar, una gran cantidad de energía, pero no tanto como en el caso de las rocas y pardas. Se podría decir que absorbe menos que estas dos. En cuanto a los protozoos, que son los seres heterótrofos del reino protista, encontramos que estos organismos se encuentran en la mayor parte en el agua y se alimentan de los minerales y nutrientes que se encuentran en una alga y algunos organismos también que pueden estar en esa región, como son las bacterias. La mayoría de estos protozoos son de tipo parasitario, es decir, que se pueden encontrar también en algunos otros seres vivos, en donde cumplen un proceso de huésped, en donde su proceso de nutrición se basa a partir de absorber los minerales de estos seres vivos, y en este proceso pueden llegar a causarles enfermedades. Para alimentarse estos seres de las partículas sólidas, es decir, de algunos minerales sólidos que no se encuentran disueltos en el agua, los realizan a partir de un proceso llamado endocitosis, o también cuando se alimentan de las bacterias, donde los capturan, ya sea si son pseudópodos, con sus elongaciones de su forma, de su estructura, si son flagelos con esa especie de cola que vimos en la imagen anterior, o si son cilios, pues con esas especies de pelos que tenían. Ya cuando están adentro, la engloba y lo que hacen es que la empiezan a absorber ya sea la bacteria o esos nutrientes que se encuentran en el organismo. Después encontramos el reino fungi o el reino hongo, en donde encontramos que todos los hongos que existen carecen de clorofila, que como hemos nombrado anteriormente es la molécula necesaria, al igual que el cloroplasto, para poder realizar el proceso de fotosíntesis. Al carecer de esta molécula, de este organelo, los hongos no son considerados plantas. Es decir, son totalmente seres heterótrofos. Por esta razón, se clasifican en otro reino y no van junto con los reino plantas, que las plantas en su totalidad o en su gran mayoría son seres autótrofos. Entonces, para que el proceso de nutrición, de ingestión de los hongos se realice, poseen unas especies de raíces, o en las raíces poseen unas parte importante que se llaman hifas. Estas hifas son una parte que se extiende para poder obtener los nutrientes necesarios para el proceso de nutrición de los hongos. ¿Cuáles son estos nutrientes? Materia orgánica, como ya nombramos anteriormente, pero normalmente, o la mayoría de los hongos consumen materia orgánica que se encuentra en desposición, como es el caso de frutas que estén pasando por un proceso de putrefacción, o también en materia orgánica que se encuentre con una gran cantidad de materia que ya no se ha sido aprovechada por ningún otro ser vivo. Los hongos son organismos sesiles, es decir, que se encuentran fijos a un sustrato, es decir, que se encuentran en el sustrato, que puede ser tierra o, por ejemplo, algún otro ser vivo, del cual van a obtener los nutrientes. Los hongos no necesitan movimiento, ya que las hifas se pueden alargar a una gran distancia para poder obtener todos los minerales, todos los nutrientes que necesitan los hongos. Entonces, esta clase o esta presentación iría solamente hasta estos tres reinos: reino bacteria o reino monera, reino protista y el reino fungi. En otra clase, en otra presentación, hablaremos ya de lo que son el reino planta y el reino animal,
que no se abarcan en esta ocasión, ya que son un poco más extensos, más complejos que los anteriormente vistos. Para terminar, se dejarán estas dos preguntas que ustedes deberán responder y enviar por la agenda virtual. La primera es: ¿existen bacterias beneficiosas y perjudiciales para los otros seres vivos? Si es así, da un ejemplo de cada una de estas bacterias. La segunda: ¿cuál es la diferencia entre hongos del tipo mohos, levaduras y setas? Estas preguntas las deben resolver y enviar a la agenda virtual, como mencioné anteriormente, y tienen un plazo de enviarlas hasta la próxima clase, que será el día martes. No siendo más, no olviden estar pendientes de la agenda virtual para las próximas actividades que se vayan a estar desarrollando de la clase de biología a lo largo de lo que falta de este primer trimestre.